Del programa Contrapunto. Por gentil encargo de los directivos del Canal 7, me complace recibir esta noche a este selecto grupo de invitados con el ánimo de tratar el tema de la regionalización. Tenemos aquí presentes al doctor Valentín Paniagua, diputado por Lima, abogado, exministro de Justicia. El doctor Luis Bustamante Belaunde, jurista, director del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. El doctor Jaime Altaus, antropólogo, director de regionalización de la Presidencia del Consejo de Ministros. El doctor Javier Pulgar Vidal, geógrafo, profesor emérito e investigador de la Universidad de San Marcos. Y el doctor Edgardo Quintanilla, planificador, director del Instituto de Planificación. En la última semana de la legislatura ordinaria, el Senado aprobó el proyecto de ley de las corporaciones departamentales. Paralelamente, se dispone de un plazo de 6 meses para presentar el proyecto nacional de regionalización. Es por ello que este canal, consciente de tratar permanentemente temas de problemática de interés común, trae esta noche ante las cámaras este tema de palpitante actualidad. Y en primer lugar quisiera invitar al doctor Paniagua a que nos hiciera una breve exposición de cuál es el devenir histórico del centralismo que origina este problema. Bueno, tal vez pudiera decirse que en último análisis el problema del centralismo es un problema de concentración de poder, poder político, poder cultural, poder social, poder económico, etc. Naturalmente que este centralismo es fruto de un proceso histórico de concentración de estos poderes en todos los órdenes de la vida nacional, que paulatinamente ha ido al propio tiempo centralizándose en algunas áreas y particularmente en la capital de la República. Muchos factores han contribuido, por cierto, a que este fenómeno se produzca. Obviamente hay factores de tipo histórico. Lima, por ser la sede del virreinato y diríase el primer punto que sirvió de base para la conquista del Perú, enclavada en un valle con características y recursos ciertamente muy ricos, tenía que gravitar necesariamente en el destino nacional e incluso competir, como lo hizo con éxito, frente al Cusco, la capital tradicional del imperio de los incas. Naturalmente que el desarrollo económico por el tipo u orientación de la explotación de los recursos naturales que se hizo por los conquistadores afianzó el poder de Lima como metrópoli futura de lo que habría de ser la República del Perú. Me refiero a que con la creación del puerto del Callao y la explotación minera de la zona central, Lima definitivamente quedó constituida como el centro de la República. Más adelante, factores de carácter político, no solamente en la época republicana, sino, diría yo, a partir incluso del propio virreinato, hicieron que Lima fuera necesariamente la cabeza insustituible del Perú. Lima ha sido sede, y lo es hasta el día de hoy, de todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Inevitablemente toda decisión de importancia y trascendencia exige que las provincias lleguen hasta las puertas de la capital. Correlativamente a este proceso de concentración política ha habido también un proceso de concentración social y cultural. Esta última tal vez ha tenido también importancia y trascendencia fundamentales. No debemos olvidar que hasta hace menos de 4 lustros en el Perú existían solamente 5 universidades, de las cuales 2 estaban en la capital de la República. Es a partir del año 1960 que se crean universidades en el resto del país y naturalmente esto significó también una suerte de concentración cultural que naturalmente tenía que influir en el destino nacional. En síntesis, pues, diría yo que las causas de la centralización son varias y muy complejas. Si a ello le añadimos que como consecuencia de ese proceso de concentración ha habido un intensísimo proceso de inmigración hacia las ciudades como Lima y algunas otras del país, estaríamos configurando el cuadro de una nación realmente muy desequilibrada y que exige un intenso proceso de descentralización. Creo que
para caracterizar la solución que este problema requiere, es preciso tener en cuenta cuando menos 5 aspectos, uno de los cuales me parece es el motivo central de la reunión de esta noche. Uno es el ámbito territorial, o sea, las regiones que deben servir de base para una probable descentralización. Otro es el relativo a los organismos a través de los cuales debe hacerse la descentralización. El tercero es el atinente a las atribuciones que corresponden a esos organismos. El cuarto, a las rentas. Y finalmente, la determinación de las relaciones de estos organismos con el poder central y con el gobierno local. Sí, doctor Althaus. Quisiera añadir algunos conceptos más a la caracterización que ha hecho el doctor Paniagua sobre el problema del centralismo o el origen de este. Yo diría que no solamente se ha producido una especie de inercia de concentración política, cultural y económica en la ciudad de Lima a lo largo de la historia, y además esto ayudado por fenómenos tales como la explotación minera en el centro, etcétera, que hizo el Callao un puerto obligado, sino que además hay una razón que yace, diría yo, en la estrategia de desarrollo que ha seguido este país, o en los modelos de desarrollo que ha seguido este país en el último siglo, para no irnos más atrás. Y particularmente una estrategia de desarrollo que se ha seguido en los últimos 30 años, que ha sido la famosa estrategia de sustitución de importaciones, que se basó o que quiso desarrollar el país en base a la protección de la industria y concentrando los esfuerzos de ayuda y de incentivos y de crédito, etcétera, en el sector industrial. Significó esto que la agricultura entró, por una serie de razones que sería muy largo explicar, en un estancamiento muy grande, que es en buena cuenta la causa de estas migraciones, población que al llegar a Lima incrementa el tamaño de Lima, lo cual le da a Lima además ventajas ya de aglomeración, etcétera, para la instalación ahí de industrias, lo cual entonces se convierte en un círculo vicioso de cada vez mayor concentración. Entonces, hay un problema de relación entre ciudad y campo, entre industria y agricultura, entre costa y sierra, que es muy importante, y que entonces para corregir este problema no es necesario solamente crear gobiernos regionales, sino modificar radicalmente la estrategia de desarrollo, centrarla mucho más en el desarrollo del interior, de la sierra, de la selva, que en la costa, y dirigir los esfuerzos fundamentales del Estado al desarrollo del sector agrario y algunos otros que generan riqueza. Entonces, de lo contrario, podríamos tener fácilmente podríamos regionalizar el país, pero tener el centralismo de una región respecto de otras, de unos departamentos de la costa respecto de los de la sierra, o, en fin, se podría repetir este mismo problema, ¿no? Eso es un poco lo que... Claro. Doctor Bustamante. Pero a pesar de que en esta noche estamos la mayoría de nosotros sentados en esta mesa proveniendo de provincias, no está presente aquí, y esto es sensible, ningún personaje representativo de la vida actual de las provincias que esté viviendo y padeciendo el problema del centralismo. Yo creo que el centralismo ha dejado de ser, como ha sido considerado hasta hace poco tiempo, un problema que solamente afectaba a los pobladores de provincias. Hoy el centralismo es también un problema que ataca seriamente la propia calidad de vida de Lima. Lima en este momento ha jugado un rol de polo de atracción, pero en este momento ya ha ingresado una etapa de deseconomía de escala. Creo que los servicios en Lima son cada vez más deficientes en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, y todo esto nos plantea ya a las puertas de nuestras propias casas la necesidad de ingresar a una etapa de solución. Realmente las provincias en toda esta problemática están jugando el papel de testigos un poco pasivos a la fuerza. Yo creo que
hay que entender las soluciones a este problema en una dimensión muy amplia. La regionalización, que es una forma de responder al problema del centralismo, tiene que ser entendido como un proceso. Y por tanto, un proceso que se juega a lo largo del tiempo, donde las provincias han de tener una respuesta y una palabra definitiva. Digo esto para que no nos dejemos librar un poco por la ilusión de querer resolver las cosas desde aquí, ¿no? Claro. Doctor Quintanilla, su instituto, ¿cómo ve este problema y cómo lo analiza? Sí, ingeniero Becerra, en realidad yo quisiera en primer lugar felicitar al canal por una iniciativa tan importante de atacar este problema de la regionalización, que para mí es quizás el momento histórico más importante en el presente siglo, y es una gran oportunidad, una gran esperanza el que regionalicemos bien el país. Pero lo que yo expreso acá modestamente no expresa, por supuesto, la posición institucional, es simplemente mi posición como técnico, como planificador. En ese sentido, yo me adhiero a las expresiones que se han vertido, pero quisiera cuantificar algunos aspectos de lo que representa el centralismo. En primer lugar, esto se expresaría en una limeñalización del país. En segundo lugar, en una litoralización del país, es decir, que el país se concentra prácticamente en Lima en términos de riqueza, de calidad de recursos humanos, y luego una menor porción de esa riqueza en todos términos se concentra en unas pocas ciudades de la costa, y el interior del país languidece. Entonces hay un abandono progresivo del interior del país y un vacío poblacional, sobre todo en nuestra región de selva. Si cuantificamos un poco lo que significa Lima para el país, conocemos ya que concentra casi un cuarto de la población total del país, con una población en este momento de más de 5 millones de habitantes, que además crece a un ritmo de 250.000 habitantes por año, lo que representa casi como si cada año le añadiéramos una ciudad como Huancayo. Esto es lo que crea los graves problemas que todos los días enfrentamos los que vivimos en esta ciudad. Pero no solamente eso, sino que además ya concentra el 50% de la población urbana del país, que es la que tiene justamente poder adquisitivo. Además, la gran corriente migratoria que se da en el país, en un 45% está encaminada a la ciudad de Lima. O sea, es la gran receptora de todas las esperanzas de los pueblos del interior. Ahora, si citamos solo unos cuantos coeficientes, Lima tiene un 5% de analfabetos, mientras que el Cusco tiene un 34% y Ayacucho un 43%. Es decir, eso nos da una idea del nivel educativo. En términos de agricultura, Lima tiene el 13% de la riqueza que se genera en la agricultura. En industria, cerca del 70% y el 75% de la mano de obra industrial. Esto nos demuestra muy rápidamente cómo Lima en realidad se está convirtiendo en el país. Pero frente a esto hay otro problema muy serio, que es la evolución de estas tendencias, que para simplicidad me voy a referir en términos demográficos. En esta ayuda, que espero la cámara pueda enfocar, se puede ver cómo evoluciona en realidad la población del país. El año 90 estaremos creciendo de los 18 millones que tenemos en este momento en 1980 a 23 millones. Pues bien, de esta población, gran parte va a ser absorbida por Lima, que está en la línea roja, en la que ustedes pueden ver cómo en realidad Lima se dispara y pasa de unos 3 millones en el 72 a casi 7 millones en 1990 y a cerca de 12 millones en el año 2000. Mientras que la selva, que aparece aquí en la línea verde, está prácticamente estacionaria, creciendo en valor absoluto de 1.4 millones a 2.6 millones de habitantes. Este es en realidad en gran parte el problema del país, una litoralización que la vemos por el crecimiento de la costa, pero que este crecimiento es debido en gran parte al crecimiento de Lima.
En términos económicos, el problema también es sumamente grave, lo podemos ver acá, en esta ayuda, en donde vemos que Lima retiene pues el 50% del valor bruto de la producción del país, y las demás regiones naturales, costa, sierra y selva, son fracciones muy pequeñas de la riqueza que se genera en el país. Ahora, en el largo plazo, hemos hecho un análisis con modelos matemáticos que muestran qué es lo que pasará con la población futura. El país seguirá creciendo naturalmente, y si bien no va a haber un crecimiento de tipo maltusiano, de todas maneras, en el largo plazo, la población del país puede seguir dos caminos. Este, que sería según tendencias, en la cual estaríamos llegando a 100 millones de habitantes, o en la alternativa mínima estaríamos llegando a 40 millones de habitantes. La alternativa más probable es que estemos en los 70 millones de habitantes que presenta la alternativa B. Esto tiene una gran importancia porque si esa gran masa de población que inevitablemente va a ingresar a la vida económica y social del país no es adecuadamente distribuida sobre nuestro territorio, en el cual yo me felicito que esté presente el doctor Pulgar Vidal, la geografía juega un rol tan importante, podría seguirse concentrando en la costa y tendríamos al final un país totalmente litoralizado con un abandono del interior del país. Superar este problema requiere una acción directa del Estado, una acción directa de la población. Creo que de esta forma se podría graficar un poco el problema del centralismo. Doctor Pulgar, a través de los últimos años o décadas de la vida republicana, indudablemente los políticos, los técnicos, se han dado cuenta de este problema. Pero, ¿se ha afrontado realmente la solución al mismo o ha quedado esto en el plano gaseoso, etéreo? Ingeniero, yo creo que, tal como usted lo insinúa, no se ha tratado a fondo el problema de la regionalización, porque trabajamos con ciertos puntos de vista que constituyen una mala interpretación del espacio peruano. Acabo de escuchar, por ejemplo, se trabaja, todos los documentos oficiales están elaborados a base de costa, sierra y selva, y esto no es exacto. El Perú no tiene 3 regiones, Perú tiene más regiones, y como siempre trabajamos sobre 3 regiones, evidentemente estamos haciendo algo que siempre resulta impreciso, inexacto y ineficaz. De manera que plantear el problema del centralismo tiene que ser hecho dentro de un marco geográfico nuevo. Tendríamos que llevar a la mente de los legisladores, a la mente del Ejecutivo y de todos los que influyen en la vida nacional, la concepción de un país diferente. Este país, en el pasado, fue establecido en relación con los distintos paisajes, con los distintos medioambientes, lo que modernamente se llaman los geosistemas, que yo vengo estudiando desde hace muchos años con el nombre de las regiones naturales. Yo he estudiado que el Perú tiene 8 regiones. Rápidamente diré para que el público que nos ve pueda enterarse. Por ejemplo, entre el mar y los 500 metros tenemos nosotros la región de la costa, que también los antiguos peruanos llamaban la Chala. Esta es la región dominada por la niebla que procede del mar. Desde los 2.500 hasta los 3.500 hay una zona despejada, de valles calientes, que se denominaron las yungas, y que eran las tierras que, aun cuando muy estrechas, pero muy fértiles para la producción de frutales, así como la primera región, la Chala, era la tierra y el mar propio para la producción de peces. Más arriba viene la región Quechua, que va de los 2.300 a los 3.500, tierra óptima para la vida del hombre, y en donde los dueños tradicionales de este país, los que han vivido acá pues más de 20.000 años, conocedores plenos del territorio, instalaron allí sus ciudades. Allí está Arequipa, por ejemplo. Por eso Arequipa tiene el privilegio de su clima extraordinario, está en la parte baja de la Quechua.
Y allí está el Cusco, que se encuentra en la parte alta de la Quechua, que también participa de esta característica de ser excelente para la vida del hombre. Igual podríamos decir de Huaraz, de Cajamarca, de Tarma, de Huancayo. Más arriba hay otra región, que es la región de la Suni, la región donde se sembraban las cañas altas, las gramíneas para guardar el agua, y que evidentemente era la tierra para producir este líquido que es tan indispensable en las regiones más bajas. De esta suerte entonces llegamos a una región más alta todavía, que es la Puna, en la cual el hombre no tiene ya árboles, pero tiene gramíneas, tiene grandes pastizales y hace ganadería. Más arriba solamente queda la nieve. Ahora, descendiendo al otro lado, porque estoy hablando de la vertiente occidental de los Andes, yéndose a la vertiente oriental, se repiten estas mismas regiones, estos mismos medios para la vida del hombre. Y cuando llegamos hacia los 1000 metros aparece otra región que es la selva alta, en donde es posible tener una gran actividad relacionada con el bosque, con la hierba siempre verde, porque allí cae mucha agua y nunca deja de pasar, nunca pasan 11 días sin que caiga un aguacero. Entonces es la tierra para la ganadería ya moderna. Y más allá, llegando al llano amazónico, está la tierra de la Omagua, en donde evidentemente el hombre tiene las mayores disponibilidades. Como ha dicho aquí el ingeniero Quintanilla, está vacía, pero está vacía porque nosotros no la hemos usado todavía. Entonces el centralismo pues tiene el grave y doble inconveniente de haberse instalado por ahora solamente en unas cuantas ciudades, Lima a la cabeza, y en la región más pobre del país. Estamos viviendo en el mayor desierto que existe en América, que es nuestra costa, y no podemos seguir acumulando más población allí. Yo creo que Lima, por ejemplo, prácticamente es una ciudad que debe entrar en un proceso de liquidación. Lima debería detenerse, Lima debería tener crecimiento cero, y las inversiones y todo lo que se propone hacer en Lima debería hacerse fuera de Lima, porque Lima es una ciudad muy vulnerable. Lima es una ciudad que si no recibe alimentos durante 2 días, hay gran tensión y hay desequilibrio y puede haber hambre. Lima no tiene agua para abastecer sus demandas, incluso no tiene fuerza eléctrica y hay que traerla de fuera. De tal manera que Lima, a mí me parece que como centro del Perú, debe entrar en un proceso de revisión total. Hemos recogido acá una serie de impresiones de diferentes estamentos de la actividad nacional y vamos a dejar paso a unos mensajes para después seguir abundando sobre el tema. En el primer bloque de este programa hemos diagnosticado la enfermedad, que es el centralismo. Vamos a tratar ahora el tratamiento en sí, que sería la regionalización, es decir, aquello de dividir el territorio peruano en zonas o regiones, de manera tal de delegar en ellos poder político, financiero, administrativo, cultural. Pero me gustaría en primer lugar aclarar qué entendemos por regionalización y qué criterios tenemos. ¿Usted quería intervenir, doctor Bustamante? Sí, ingeniero. Yo creo que una de las ventajas de una reunión como la de esta noche es contar con la oportunidad de el aporte de personalidades especializadas en distintas disciplinas. Algunos ciertamente nos hablarán de propuestas concretas de carácter geográfico. Personalmente, mi especialidad me lleva a pensar en el aspecto de contenido político. Yo creo que ciertamente la regionalización atraviesa por una etapa geográfica, cartográfica, de la que los especialistas tendrán que dar cuenta. Pero me parece que no debe entenderse que la regionalización se agota en el aspecto geográfico. Me parece que lo importante es rescatar el contenido político de la regionalización. La centralización o el centralismo se ataca con la descentralización o el descentralismo. Y en nuestro país ha habido ya intentos más o menos completos, más o menos perfectos. Se ha impulsado el descentralismo económico, se ha impulsado con menor o mayor éxito el descentralismo industrial.
pero las medidas adoptadas hasta el momento parecen en todo caso insuficientes. Creo que no debemos tampoco entender la regionalización como un proceso que termina en el incentivo que se da a las empresas para que se instalen fuera de la capital. Creo que, en definitiva, lo verdaderamente significativo del aspecto de la regionalización es la asignación, el reconocimiento de atribuciones políticas en favor de órganos constituidos a nivel local. Y esto me parece que es muy importante porque hasta ahora, en nuestro país, en las épocas recientes, ha hecho intentos de desconcentración administrativa, se han creado los organismos regionales de desarrollo, lo cual es, repito, desconcentración administrativa y no descentralización política. El doctor Paniagua aludía en el bloque anterior al proyecto de ley recientemente aprobado en el Senado de creación o de recreación de las corporaciones departamentales de desarrollo, que son modalidades de descentralización económica. Pero mientras no tengamos descentralización política, esto es, mientras no constituyamos los órganos de gobierno regional que nuestra Constitución de 1979 ha previsto, no podremos tener un mapa redondo, completo, integral de regionalización. Pero abundando en esos términos, entiendo que la Constitución ya ha recogido esta inquietud y hay artículos muy precisos al respecto. Así es. Usted, doctor Paniagua, quería explicarnos de eso. Pues yo quisiera coincidir en primer término con la opinión del doctor Bustamante, en el sentido de que es preciso, diría yo, reivindicar el término descentralización para caracterizar el proceso por el cual se hace una distribución del poder en el territorio, y regionalizar tal vez como la operación técnica por cuya virtud se señalan los ámbitos de vigencia territorial de los órganos administrativos. Después de todo, y es bueno remarcarlo, la descentralización no es otra cosa que el otorgamiento de poderes a órganos con relativo grado de autonomía para el manejo autónomo o independiente de determinadas atribuciones del gobierno central y de la administración de recursos que se asignan para ese propósito. La actual Constitución, a semejanza, diría, de todas las anteriores, ha sancionado también un gran proyecto de descentralización a través de gobiernos regionales. Establece en su disposición transitoria 10ª que en el plazo de 3 años el Poder Ejecutivo debe someter al Congreso el Plan Nacional de Regionalización. Incluso señala que el proceso de descentralización en el país debe hacerse en armonía con ese Plan Nacional de Descentralización. Establece asimismo esa disposición transitoria 10ª de la Constitución que en los 4 años siguientes a estos 3 primeros deben ir implementándose paulatinamente las regiones. Sin embargo, en la disposición transitoria 9ª ordena la Constitución que a partir del año 1981 deben restablecerse las antiguas corporaciones departamentales y crearse en los departamentos donde no existieron. Es idea del constituyente que las futuras regiones se integren o se formen como consecuencia de la fusión de las corporaciones departamentales. La Constitución señala que las regiones se crearán por 2 diferentes caminos: por iniciativa del Poder Ejecutivo o por iniciativa legal, o por determinación de las corporaciones departamentales. A mi juicio, las normas constitucionales no han previsto adecuadamente la solución del problema. Creo que, como ha ocurrido muchas veces en nuestra historia, estos órganos transitorios que vienen a ser las corporaciones departamentales van a tener más vigencia de la que el constituyente ha previsto. Yo hago votos porque no se conviertan, como lo transitorio ha sido tradicional entre nosotros, en permanente y se creen efectivamente las regiones en el futuro. Pero anoto un hecho en el que es preciso reparar: el de que, creadas las corporaciones departamentales, hay poderes locales o localistas que se han de afianzar a estas instituciones y que han de perturbar la generación de las futuras regiones. Doctor Quintanilla. Sí, ingeniero. En realidad yo me quisiera referir a un concepto de desarrollo que sería pertinente para los fines de regionalización,
y es que en realidad frente a los conceptos tradicionales de crecimiento equilibrado, crecimiento uniforme, hay ahora el concepto moderno de crecimiento orgánico. Es decir, que un país puede, haciendo una libertad de pensamiento o conceptual, considerarse como un organismo compuesto por diferentes partes, y ese organismo debe crecer armoniosamente. Cada una de las regiones sería una parte, y cada parte tiene, como en un organismo, las células del cerebro son diferentes a las células del ojo, pero todas cumplen un rol que hacen que el organismo sea viviente, sea hermoso y crezca. Bueno, en el país debemos aplicar, creo, ese concepto de crecimiento orgánico. Y justamente la regionalización es uno de los procesos vitales para que ese organismo que es el país y su sociedad se desarrolle sobre el territorio de una manera armónica. Esto permite sentar las bases para alcanzar ese desarrollo económico y social de los diferentes ámbitos territoriales, y en consecuencia se dará pues ese desarrollo armónico y orgánico del Perú. Pero esto implica necesariamente una delimitación territorial, y de ahí la importancia de la geografía, la ecología y demás ciencias afines. Implica también, por supuesto, una delegación del poder político, del poder del legislativo, a fin de lograr un alto grado de representación y autonomía, a fin de que estos organismos regionales puedan formular los planes y ejecutar todas las acciones que sean necesarias para su desarrollo, sin acudir pues necesariamente a Lima, lo que en realidad constituye un freno enorme y una succión de sus recursos. En ese sentido, la regionalización es un proceso técnico, pero también tiene algo de arte. Es cierto que hay modelos que permiten evaluar los sistemas de regiones que uno pueda diseñar en función de la población, el territorio, los recursos naturales, pero al final también hay una orientación política de lo que se quiere lograr. Es diferente si nosotros pusiéramos énfasis en desarrollar solo la costa, o si decidimos marchar hacia el este, por decisión política, lo cual va a significar orientaciones de las inversiones, subsidios, etc. Esta regionalización tiene un objetivo central, que es el desarrollo orgánico. En segundo lugar, la participación efectiva de la población. En tercer lugar, lograr ese gobierno regional efectivamente descentralizado y eficaz, promotor del desarrollo, una estructura político-administrativa efectivamente descentralizada. Esto permitirá ocupar racionalmente el territorio y ejercer la soberanía, fortaleciendo la presencia del hombre peruano, proyectándolo inclusive hasta sus fronteras. Los criterios para la regionalización en sí son múltiples. Hay criterios básicos y criterios específicos. Dentro de los criterios básicos podríamos citar, por ejemplo, que esta delimitación regional sea adecuada pues para una administración funcional del desarrollo regional. Entender que este proceso es dinámico. En el tiempo las estructuras territoriales van variando y ella debe adaptarse a esa situación. Luego, la regionalización debe alcanzarse en forma progresiva. En cuanto a los criterios específicos, solamente para citar a uno de los principales, debe haber un cierto grado de homogeneidad y complementariedad regional, cosa que ya es mencionada en la Constitución. Debe haber una accesibilidad vial, de manera que las diferentes partes de esa región sean accesibles desde el lugar desde el cual van a ser administradas, entendiendo que de ninguna manera en la región se va a repetir el fenómeno de Lima con respecto al resto del país. Es decir, que la sede de la región no se va a constituir en un área dominante y explotadora de su región, sino que habrá subregiones y áreas menores en las cuales se irá delegando el poder de ejecutar. Hay un aspecto que me preocupa en esto, y es aquello de que se pretendiera regionalizar a dedo. Es decir, yo creo que las regiones deben ser un poco, afloran naturalmente. No se puede juntar 2 o 3 o 4 departamentos de por sí sin estudios profundos. Y también si efectivamente se está recogiendo experiencias de otros países, y fundamentalmente, ¿cuál sería la diferencia entre esta regionalización y un federalismo? Doctor Bustamante. Si me permite, ingeniero, quisiera que me
dé ocasión de responder a esa inquietud que la escucho muy frecuentemente. Se dice que llegar a una descentralización política por la vía de la regionalización conduce a la ruptura del régimen unitario del Estado y a la formación de un federalismo. Realmente yo creo que esta es una posición que no es correcta. En primer término, porque el federalismo es el fenómeno históricamente contrario, es decir, cuando estados previamente independientes acuerdan formar una unidad federal mayor, mientras que aquí estamos discutiendo más bien el fenómeno inverso, como un estado global centralista procura una descentralización, sobre todo las decisiones políticas a niveles locales. No hay pues ningún tipo de compromiso ni peligro del carácter unitario de la República. Es más, diría que quizás la pervivencia de la situación actual es mucho más nociva y pone mucho más en peligro el carácter unitario de nuestra República. La inmensa desigualdad interior del Perú, el agobio que las provincias sienten respecto a la hipertrofia capitalina, es mucho más riesgosa para la República que las soluciones que tiendan a atenuar este problema. Yo más bien pienso, ingeniero, que por la vía de la descentralización, lejos de ir a un federalismo, iríamos a una genuina autonomía regional, a una autonomización. Y en este sentido creo que vale la pena coincidir con Kelsen, el tratadista de derecho por todos conocido, que opina que una autonomización es la combinación más perfecta entre descentralismo y democracia, porque lo que persigue es poner a las comunidades lo más cerca posible a un efectivo autogobierno. Doctor Althaus. Sí, yo quería abundar un poco en lo que acaba de decir el doctor Bustamante. Me parece que hay una diferencia entre un régimen federalista y un régimen centralista, una diferencia de modelo, o un régimen, entre un régimen federalista y un régimen descentralista. Me parece que hay una diferencia de modelo, en el sentido de que cuando hay un régimen federal, los estados que conforman o las regiones que conforman ese régimen pueden tener, por ejemplo, sistemas legales distintos o disposiciones legales distintas. Es decir, no toda la legislación es unitaria. Entonces, hablando de tiempos primitivos, uno podía concebir una federación, una confederación de tribus, por ejemplo, que se unían para determinados fines, pero que conservaban cada una de ellas su propio sistema cultural, sus propias normas de matrimonio. Podía haber una tribu polígama y otra monógama, por ejemplo. Entonces el Código Civil en lo que respecta a derecho familiar podía variar. En fin, ese tipo de cosas. No estamos hablando de eso en el Perú, me parece. Es decir, cuando hablamos de regionalización o de descentralismo no estamos hablando de eso. Pero me parece que habría que rescatar algo de eso. Sin embargo, es decir, debiéramos en eso ser federalistas, porque, como es de todo sabido, el Perú contiene todavía mucho de pluriculturalismo y hay todavía costumbres, maneras formas de comportamiento, leyes reales, es decir, usos que son distintos de región a región en el país. Entonces es difícil aplicarle a una comunidad nativa de la selva los mismos principios respecto del derecho civil que, por ejemplo, a la sociedad de clase media o alta de Lima, que tienen formas de comportamiento completamente distintas. No digo que se elabore un código civil distinto para cada región, pues sería absurdo, pero sí reconocer ciertas, que el sistema legal jurídico sea permeable o sensible a ciertas diferenciaciones. Eso me parece que es muy importante, y lo mismo se aplica al campo tecnológico, porque me parece que la Constitución señala que los ministerios, por ejemplo, o el principio unitario en lo que se refiere a la autonomía, hace que la autonomía es siempre relativa, no es absoluta, la autonomía de un gobierno regional. Y esa autonomía no se expresa en el hecho de que la oficina de agricultura de Cusco
aplica su propia ley de reforma agraria, por ejemplo, o dicta sus propias técnicas o sus propias normas, lo que tiene que de alguna manera sujetarse a ciertas normas de carácter nacional, a ciertas políticas nacionales globales. Sin embargo, sí es necesario enfatizar la necesidad de que esa misma oficina de agricultura de la región del Cusco sea capaz de producir sus propias respuestas tecnológicas a la realidad agropecuaria del Cusco, que es completamente distinta a la de la costa, por ejemplo. O posible ensayar algunos mecanismos distintos en el campo de la organización de la producción o de las formas empresariales. Sí es necesario establecer exactamente en qué caso es posible la autonomía y en qué caso debe esto estar sujeto a principios de carácter nacional. Y bueno, por último, señalar algo que me parece también importante. Una limitación al regionalismo o a la regionalización del país va a ser el departamentalismo que actualmente existe, que como me parece que ya lo mencionó el doctor Paniagua, se va a reforzar con la corporación departamental. Quizás lo más fácil desde el punto de vista político sea crear gobiernos regionales departamentales, simplemente, aunque esto no sea lo más eficiente quizás desde el punto de vista de la escala administrativa. De todos modos, ya hay una cierta identificación con el departamento. Y por último, señalar lo siguiente, que me parece que un problema fundamental en la regionalización del país es el problema de los recursos, la distribución interregional de los recursos. Cómo se va a distribuir la torta nacional, la masa de recursos nacional entre las distintas regiones. Y esto tiene que estar de todos modos regido por planes nacionales y por una estrategia de desarrollo. Así, porque esto en cierta manera puede originar unas regiones más pobres y otras más ricas. Entonces, evidentemente, va a haber que haber una especie de trasvase, un ente o organismo que equilibre estas diferencias. Doctor Quintanilla. Sí, sobre eso, ingeniero, yo creo que usted ha señalado un punto muy importante. La regionalización ciertamente no puede ser a dedo. Todos sabemos que hay una geografía que se adelanta a la historia realmente, y que el proceso histórico va condicionando sobre ese territorio en función del proceso de transformación que hace el hombre de la geografía, de una geografía voluntaria, y eso es lo que estamos en el país, lo que trabajamos en esta labor, y va a participar todo el país entero, toda la población de las regiones, tratando de recoger del Perú profundo. O sea que no va a ser una regionalización a dedo, sino tener en cuenta esa realidad geográfica, histórica, cultural de las diferentes circunscripciones del territorio. Ahora, con respecto a la demarcación departamental, creo que la Constitución ha sido muy sabia. Prácticamente no menciona el departamento, salvo en la disposición transitoria, que parece que fue una falta de coherencia en el conjunto bastante interesante de la Constitución del 79. En ese sentido, yo coincido con lo que se ha manifestado. El departamento no debe requisar el proceso de regionalización, y en realidad el número de regiones, que no debería ser muy grande para que sea viable y no repitamos los fracasos del siglo pasado, debe ser tal que reúna un número de departamentos, 2, 3, 4, especialmente en función de las cuencas hidrográficas, de manera de que realmente tenga uno de los criterios específicos de la regionalización, que es la escala territorial. Es decir, debe haber un ámbito en el cual se pueda ejercer válidamente un gobierno regional, pueda instalarse una asamblea regional para legislar en los aspectos que sean pertinentes, y haya una población pues a la cual servir, que tiene una determinada dotación de recursos naturales y por supuesto un mínimo de homogeneidad cultural. Si es que eso no se da, entonces habría sido vano el esfuerzo de los constitucionalistas y esta gran esperanza de realmente afianzar la democracia con gobiernos regionales, es decir, tener 3 instancias de gobierno, nacional, regional y provincial y local, no se habría cumplido. Doctor Pulgar, ¿quería usted intervenir? Yo creo, ingeniero, que cuando se habla de regionalización, por lo general, por lo menos el grueso público, cree de que ahora no hay regiones, pero eso no es cierto. Ahora tenemos como regiones los 24 departamentos de la provincia constitucional del Callao,
Luego cada sector ha hecho su propia regionalización, han hecho también sectorizaciones y zonificaciones. El Perú ahora está subdividido de 1000 maneras, pero del análisis económico que ha hecho justamente el Instituto Nacional de Planificación se desprende de que eso no funciona bien, que el centralismo nos asfixia, nos agobia, y entonces hay que hacer una nueva regionalización. Evidentemente pocas regiones, pero regiones que no van a ser pobres, ni va a depender una de otra, sino regiones que puedan tener, y es un punto de vista que vengo sosteniendo hace ya algún tiempo, todas ellas, por ejemplo, la proteína del mar. Nuestro mar es el mar más rico de la tierra, y a cada región hay que darle un sector de mar. Luego, la agricultura de la costa, toda la agricultura y la ganadería de los pisos ecológicos andinos, más la energía hidroeléctrica, y la inmensa riqueza de las forestas. Si cada región va desde el mar, a través de los Andes, hasta la selva, verá usted que todas van a ser plenamente ricas. Y habrá ocasión, quizás próximamente, en mi próxima intervención, para hacer el planteamiento de un proyecto que cumple plenamente con este anhelo. Lamento no poder atender la inquietud de ustedes en participar y dar más aportes, pero vamos a hacer un lapsus en este momento. En esta última parte del programa quiero invitarlos a dialogar un poco sobre la solución concreta para la realidad peruana. Entiendo que hace años un primer intento fue la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Económico. En otra época se hicieron las corporaciones departamentales. Últimamente se creó los organismos de desarrollo. Y ahora estamos a puertas de que se apruebe la ley de corporaciones departamentales. Me pregunto, ¿es esta la solución real o pretendemos enfocar otro tipo de solución? ¿Usted, doctor Vidal? En realidad creo yo que la solución tiene que ser diferente. Las corporaciones van a cumplir un rol muy importante hasta que se regionalice de manera nueva el país. Y es indispensable que la regionalización atienda a todo lo que aquí se ha vertido en las opiniones de los diferentes miembros de este panel. Se ha dicho, por ejemplo, que en el país el régimen agrícola del Cusco es diferente del de la costa, que hay diversidad de paisajes, diversidad de personas y de problemas, que van a haber regiones pobres, regiones ricas. Yo creo que si nosotros nos atenemos a lo que la historia nos enseña, este Perú es un país cuyo nombre significa país de la abundancia. Y así ha sido siempre, hasta que llegaron los españoles, y entonces empezó a declinar eso y posteriormente ha declinado hasta el momento actual, en que dependemos de la importación de alimentos. Yo creo que este año importaremos más de 500 millones de dólares en alimentos, pero tenemos en la selva inmediatamente para usar ya tierras óptimas de más de 3 millones de hectáreas para fines agrícolas, sin aplicar todavía los avances de la técnica moderna. Y aplicando los avances de la técnica ya obtenida en Yurimaguas, por ejemplo, hay la posibilidad de explotar 16 millones de hectáreas. De suerte que el país tiene que moverse hacia la selva. Para eso yo me he permitido elaborar un pequeño plan que voy a mostrar en el mapa. Haremos lo que se llama la regionalización transversal del territorio, en que tendremos en el centro, esto que aquí aparece con número 4, el gran núcleo de cohesión. El núcleo de cohesión en el cual comienza el país, tiene poder de atracción y poder de irradiación. Irá desde el mar, a través de los Andes, hasta la selva, y tendrá grandes polos de desarrollo, en el centro, en el norte y en el sur, que no tengo tiempo para explicarlo. Luego, inmediatamente al norte, la gran región del norte, que aparece con número 2. Y más al norte, la pequeña región del norte. Todas llegan desde el mar hasta la selva, incluyendo la región esta número 1. En el oriente hay el gran sector del departamento actual de Loreto, que de por sí es un mundo complejo, y aun cuando no tiene el mar Pacífico, tiene ya el mar interior del Amazonas, con riquezas inmensas. Tiene también gran parte de los 70 millones de hectáreas de bosque. Sabemos que cada hectárea de bosque vale por lo bajo
4.000 dólares. Entonces pongamos a pensar, son como 300.000 millones de dólares que vale esa inmensa riqueza que corresponderá a esta región. En el sur tenemos la gran región del sur, que abarca Ica, una parte de Ica, Arequipa íntegramente, con Apurímac, parte del Cusco y Madre de Dios, la parte norte. Y muy al sur, la región 6, que viene a ser Moquegua, Tacna, todo Puno y la parte oriental del departamento de Madre de Dios. Para dar una idea así muy ligera solamente de la riqueza de estas grandes regiones, veamos acá tendremos el mar frío, muy rico, todo el potencial del cobre de Moquegua y Tacna, el gran potencial de las alpacas de Puno, sin competencia en el mundo, la gran riqueza del oro de Carabaya, que equivale por lo menos a lo que tiene Patas y Bultibuyo, es decir, a las 90.000 toneladas de oro, que son pues infinitos números de toneladas de dólares. Finalmente, el mundo de las castañas del Madre de Dios, con gran capacidad para ganadería y para producir todos los alimentos que ahora nosotros importamos. Suerte que esta regionalización transversal tendría de inmediato como repercusión el hecho de conseguir que el territorio no tenga que depender de la más grave de las dependencias, que es la dependencia del hambre. Solo si no importamos alimentos no podemos sobrevivir. Entiendo, doctor Quintanilla, que usted es miembro de la Comisión Multisectorial que va a elaborar el proyecto nacional de regionalización. Sin ánimo de ser infidente, no sé si podría usted adelantarnos su enfoque personal de este asunto. Bien, en realidad yo lo haría con mucho gusto si fuera posible, ingeniero Becerra, pero en realidad en este momento nos encontramos en pleno trabajo con una comisión de más de 25 personas, de las cuales está el doctor Javier Pulgar Vidal. Yo simplemente soy uno de los miembros de la comisión y en realidad yo lo que quería referirme era más bien a algunos criterios que podrían servir de base para que el público mismo sea el que pueda deducir, sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, nosotros tenemos elaborada una estrategia de desarrollo a largo plazo que básicamente está mostrada en este esquema. Si las cámaras lo pudieran enfocar. Básicamente tenemos áreas de alto desarrollo urbano que están presentadas aquí en color naranja, con una proyección hacia el mar, que es el medio de comunicación más económico y que nos comunica con el resto del mundo. Luego tenemos una zona andina deprimida que está acá en color amarillo, tanto en la región norte, centro como en el sur, y luego tenemos las áreas de selva alta, mal llamada ceja de selva, y la selva baja en el norte, centro, sur y oriente. Lo que se trata en el fondo es de proyectar la gran riqueza que se ha acumulado en la costa a través de toda nuestra vida republicana hasta los últimos 10 años o 5 años en que se toma conciencia de la necesidad del desarrollo del interior, en proyectar esa riqueza hacia el interior, hacia la zona de ceja de selva, a la vez que se desarrolla y se intensifica el proceso de evolución de la zona andina que aparece aquí en color amarillo. Esta integración transversal del país es un proceso que necesariamente no tiene que identificar a las regiones. Esto corresponde a espacios económicos que son muy dinámicos y que básicamente se conforman alrededor de ejes viales. Por eso es que yo discrepo, por supuesto, muy respetuosamente de mi distinguido amigo el doctor Javier Pulgar Vidal, de su planteamiento, pero encuentro que sí tiene una gran riqueza. En ese sentido, creo que lo que el Perú está buscando es un proyecto de regionalización que sea el óptimo para el país. Y para esto deberíamos tener muchas alternativas, para luego aplicar algún sistema de selección matemático que le consiga lo mejor para el país, el mejor plan, la mejor regionalización. Y para esto deberíamos hacer una especie de selección de muchas alternativas. Yo aquí solamente me voy a permitir presentar algunas. Por ejemplo, como el número de regiones influye mucho en la conformación de las asambleas, o sea, del poder legislativo y de control de las regiones, y a su vez en la conformación del Ejecutivo, del Consejo Regional, entonces debe tratarse de escoger un número mínimo.
En este caso, por ejemplo, tenemos una alternativa en 4 grandes regiones: norte, centro, sur y oriente. Esto permitiría tener espacios en los cuales se integran efectivamente los recursos de costa, sierra y selva, y con excepción de esta zona 4 en donde está Iquitos, que es muy homogénea y de tipo selva baja. Luego, otra alternativa genérica es esta, en 6 regiones, en las que tratamos de integrar regiones de tipo longitudinal. Es sabido que hay una cierta reacción entre el hombre costeño y el hombre andino, o entre el hombre andino y el hombre de la selva. Hay aspectos culturales que hacen a veces un poco difícil su integración. Entonces, aquí habría la idea de integrar un gran espacio costero con algo de sierra y respetando sobre todo la demarcación de cuencas, que ayudaría a delimitar los espacios y a manejar los recursos de suelos, aguas, forestales, etc. Entonces tendríamos una gran región de costa norte, costa centro y una región de costa sur con sierra, y regiones de selva, con ceja de selva y selva baja. Entonces esta sería una regionalización en 6 espacios. Luego aquí tenemos otra en 8 espacios, en las cuales ya se compartimentaliza un poco más el país y se obtiene una cierta también conformación, que no quiere decir que sea la óptima. Y finalmente tenemos ya aquí una en 10 regiones. Aquí esta respeta mucho el aspecto longitudinal. Habría una región costa norte, que es la que concentra casi toda la riqueza agrícola del país, una costa centro en donde está Lima, una región de costa sur y regiones andinas casi homogéneas. Esto permitiría eventualmente una acomodación de las diferentes poblaciones que hay en el territorio. Ahora, en verdad todo esto obedece a la conformación dentro de cada región de sistemas de ciudades. Las ciudades en realidad son como tejidos urbanos que se extienden sobre el territorio. En el año 90, si logramos regionalizar el país, tendremos sistemas como los que se muestran en esta figura, en donde en puntos amarillos aparecen cerca de 256 pequeñas ciudades nuevas, basadas en ciudades ya existentes, a las cuales se les va a dar infraestructura urbana, vivienda, etcétera, para realmente urbanizar el campo y evitar que la población siga migrando hacia Lima y el proceso de macrocefalismo se acentúe. O sea, pues, que la regionalización tiene una dimensión urbana, una dimensión rural, integradas armoniosamente en lo que nosotros llamamos sistemas de asentamientos humanos. En ese sentido, la iniciativa del doctor Pulgar Vidal es una de las regionalizaciones que tenemos que proponer para que luego de calificada pueda ser priorizada y el Poder Ejecutivo y el Legislativo tengan alternativas sobre las cuales decidir, por supuesto, previo a la consulta de la ciudadanía. Doctor Altaus, ¿usted tenía alguna intervención que me había pedido? Sí, quería comentar un poco el sugestivo planteamiento del doctor Pulgar Vidal acerca de conformar regiones transversales o verticales, digamos, poniendo en práctica el sistema de ocupación territorial que utilizaron los antiguos peruanos, a través del control de un máximo de pisos ecológicos para buscar la complementariedad económica, pero dentro de un esquema de autosuficiencia prácticamente. Entonces, yo no me pregunto si ese esquema no resulta funcional a una economía como la economía agraria incaica o preincaica, donde por lo menos en la época de los incas prácticamente no existió el comercio, sino sobre todo el comercio en el litoral, y donde el ideal era el ideal de la autosuficiencia o de la autarquía regional. Entonces, que yo no sé si eso es perfectamente coherente con una economía como la actual, que ha incorporado a la industria como un nuevo elemento y que está íntimamente vinculada al resto del mundo, y una economía como la actual, en donde además
se dan relaciones muy fuertes de desequilibrio entre sectores económicos, entre, por ejemplo, la industria y la agricultura, o entre la sierra y la costa, por ejemplo. Entonces, quizás el problema se mantendría dentro de una región transversal, el problema de la postergación de ciertos pisos ecológicos se seguiría manteniendo. Yo diría lo siguiente: detrás de esta postura hay una concepción muy interesante, por cierto, que me parece que debiera debatirse, de que lo que estamos buscando son regiones más o menos autárquicas. En alguna medida, obviamente, esto es imposible, porque hay ciertas regiones que contienen ciertos recursos que no tienen ninguna de las demás. Yo no sé cómo dentro de ese esquema se está garantizando que no se superen los problemas que hacen que el campo esté profundamente desfavorecido en relación a la ciudad, y este tipo de problemas que ya atañen a toda la economía, ¿no? ¿Me permite, ingeniero? No va a haber el problema que usted teme, doctor Althaus, porque ciertamente va a haber alguna autarquía de las regiones, pero van a haber excedentes, van a haber sobrantes de las cosechas, de manera que se puede atender a los problemas del comercio interior y exterior. Y acabo de estudiar muy detenidamente el informe que ha presentado el grupo número 1 de CONAR, de la Comisión Nacional de Regionalización, y estoy elaborando un mapa para ver cómo la distribución de la riqueza ciertamente cubre todas estas regiones que yo propongo, de tal manera que todas van a tener una riqueza plena. Naturalmente habrán siempre los grandes bienes nacionales, como el acero, el cemento, el petróleo, que no van a ser propiedad de determinada región, pero el conjunto va a ser armónico, de manera que no va a haber la postergación de algún piso ecológico. Por ejemplo, ahora la Puna está deprimida, porque la Puna no es objeto de inversión del gobierno, no se invierte absolutamente nada. Sin embargo, si uno viaja por ahí, ve cómo hay grandes extensiones de campos que fueron agrícolas, donde se cultivaba la papa amarga y se hacía chuño. Y el chuño podría volver a ser el pan del Perú, ya que se ha descubierto que la proteína de la papa es una proteína comparable a la proteína de la leche. Entonces podrían modificar, en vez de importar trigo de Australia o de la Argentina, tendríamos nosotros pan obtenido en todas las punas que son muy dilatadas. Lo mismo en las otras regiones, como las grandes yungas estériles, por ejemplo, son el resultado de la falta de administración de las aguas. Ahora entran al mar 40.000 millones de metros cúbicos de agua en la vertiente occidental de los Andes. Si esa agua se echara a las vertientes de los Andes, tendríamos otra vez la cantidad enorme de puquiales, de vertientes, y la tierra florecería, porque tenemos especies adecuadas a un solo riego, y que con un solo riego producen magníficas cosechas. De tal manera que esto ya desgraciadamente me lleva a ocupar mucho tiempo y no es el caso, pero puede estar seguro, doctor Althaus, que no va a haber problema que usted teme. A mí lo que me parece muy interesante, una de las cosas que me parece muy interesante de su propuesta, es que está reclamando una reorientación de la inversión pública nacional mucho más dirigida hacia la sierra, obviamente, que hacia la costa. Y a mí me interesa resaltar mucho esto de la sierra porque se ha mencionado, aquí me parece, el ingeniero Quintanilla, de que el desarrollo debe ser volcado hacia la selva, o hacia la selva alta, poniendo a la sierra como una especie de puente entre la costa y la selva. Y aquí me parece que es otro tema muy interesante que debiera debatirse, dónde centrar o dónde poner el mayor esfuerzo, dado que los recursos son escasos, en la selva o en la sierra. Me parece que es un tema que también merece discusión. Ahora, hay dos enfoques, digamos, el del doctor Púlgar, que alude a una regionalización transversal del país, y aquella otra de una zonificación por regiones afines, digamos. Pero en todo esto no habría el peligro, ya no de crear un solo centralismo grande, cual es el de hoy día, sino 4 o 5 pequeños centralismos, y que en realidad no se llegue a beneficiar a la provincia. Doctor Bustamante. Bueno, es un riesgo que yo entiendo que puede estar latente en la medida en que no se programa adecuadamente el proceso de regionalización.
no se trata de generar nuevos problemas a menor escala, sino precisamente de desbordarlos, de superarlos y de redibujar no solamente el mapa geográfico, sino el mapa político. Y aquí arrastro nuevamente el agua a mi propio molino, haciendo obsequio al carácter multidisciplinario de esta reunión. Quisiera volver un poco hacia el carácter político de la regionalización, porque el tiempo es escaso. A mí hemos visto cómo el centralismo era el resultante de un estilo de manejo político del país y cómo también el centralismo era el resultado de un determinado modelo de acumulación económica, en el cual se dejaba librado a las espontáneas fuerzas del mercado el diseño de una forma de distribución del ingreso y de oportunidades. Yo creo que debemos rescatar la importancia del plan, la importancia de la planificación. La planificación es un ingrediente hoy indispensable en el manejo del Estado contemporáneo. Y en ese sentido creo que la Comisión Nacional de Regionalización, cuya conducción está precisamente a cargo del Instituto Nacional de Planificación, debe rescatar el papel de la planificación en lo que se refiere al proceso de regionalización. Y quiero finalmente tomar o retomar una idea que dejó suelta el doctor Paniagua en su anterior intervención, porque me parece muy importante. Y es que el proceso de regionalización no se agota ahora con la constitución, con la recreación o con la creación en los departamentos donde no las había de las corporaciones departamentales de desarrollo. Estas son unas instancias intermedias de carácter económico, productivo, no gubernamentales, no van a gobernar, y aquí no termina el proceso, sino que precisamente comienza. La regionalización, el proceso de regionalización concluirá, alcanzará su redondez final en el momento en que queden constituidos, articulados y funcionando los órganos de gobierno regional, por voluntad democrática, tal como la Constitución lo ha previsto. En tal sentido, pues, creo que la Cámara de Diputados, uno de cuyos miembros está aquí con nosotros esta noche, tiene frente a sí una tarea importante. Creo que tiene la oportunidad de revisar muchos aspectos deficientes de la Ley de Corporaciones Departamentales de Desarrollo. A mí particularmente me preocupa que una ley de creación de corporaciones departamentales de desarrollo, que son entes económico-productivos, esto es, empresariales, dedique 10 de sus 30 artículos, la tercera parte, a normar la asamblea, o sea, la participación de los sectores en el manejo y conducción de las corporaciones. Creo que, en fin, el tiempo no nos va a permitir tratar este tema en toda su extensión, sino simplemente lo dejo apuntado como una preocupación. Doctor Paniagua. Yo quisiera destacar un hecho que no debe haber pasado desapercibido a los televidentes, el de que los propios organismos, cuando hablan los técnicos del país como el Instituto Nacional de Planificación y un geógrafo del prestigio, el doctor Pulgar Vidal, no hayan acuerdo para determinar los ámbitos territoriales de las eventuales regiones que deben crearse en el Perú para los efectos de la descentralización. Eso demuestra que el proceso de regionalización es algo más que un esfuerzo de elaboración técnica. En el debate de la Constitución del año 1933, cuando en el dictamen de la Comisión de Constitución se examinaba el problema de la descentralización entonces para aprobar el título 10º de esa Carta Fundamental, se señalaba como criterios para la determinación de las regiones que finalmente no se consagraron luego en el debate constituyente, primero la demarcación territorial tradicional, y es un hecho inevitable y debemos admitirlo que la demarcación territorial vigente en el Perú, con todos sus defectos y limitaciones, ha arraigado profundamente en el sentimiento incluso popular. Hay una especie de sentimiento de defensa de la soberanía, llamémosle así, departamental, cuando se trata de desmembrar algún departamento para transferir alguna área de él a otra circunscripción política. En segundo término, señalaban ellos como criterio de regionalización las vías de comunicación, que he escuchado por la exposición que se nos ha hecho, que es también uno de los criterios a tomar en cuenta. El tercero era
el establecer regiones con recursos más o menos balanceados de modo tal que se logre lo que aquí se ha señalado con tanto acierto, es decir, la posibilidad de que las regiones sean en cierto modo autosuficientes y capaces de sustentar un autogobierno de carácter local. La historia y el rol de las grandes ciudades era el cuarto criterio, que ahí se examinó con mucho detenimiento, particularmente por Erasmo Roca. Y es cierto, el Perú no es un país que nace a la historia recientemente, tiene una profunda tradición y algunas circunscripciones tienen tradición que supera la época republicana y por lo tanto hay muy arraigados sentimientos regionalistas. Precisamente, el quinto criterio que esta comisión consideraba que no debía desestimarse era el sentimiento regionalista. Porque quiérase que no, y en esto el doctor Bustamante tiene toda la razón, el proceso de regionalización es un proceso eminentemente político. Y para demostrarlo basta simplemente la experiencia vivida durante el régimen militar, cuando se trató de consagrar algún tipo de regionalización en el Perú, los problemas que esto generó. A mi juicio, por lo tanto, independientemente de los criterios que se utilicen, tiene que hacerse simultáneamente un gran esfuerzo de concientización nacional, llamémosle así, en la hipótesis de que las regiones tuvieran que de algún modo modificar nuestra demarcación territorial tradicional. Esto naturalmente no le resta ningún mérito a proyectos tan sugestivos como el del doctor Pulgar Vidal o a los trabajos que merecen ciertamente todo el reconocimiento del Instituto Nacional de Planificación. Doctor Alcáncer. Sí, ha tocado un punto muy importante, doctor Paniagua, que yo creo que podría resumirse en el problema del desarrollo político. Es decir, me parece que en la medida en que estos gobiernos regionales van a ser realmente gobiernos regionales con representación, el popular, el 40% de la asamblea va a ser elegida y el resto va a ser representantes de organizaciones de la región. Se está poniendo en práctica entonces un sistema prácticamente de gobierno democrático con una cierta autonomía en cada región. Entonces esto requiere un proceso de maduración política y de maduración democrática de la población. Y en eso me parece que sí resulta un avance muy importante la ley de municipalidades que ha dado el gobierno y la ley de corporaciones que se acaba de aprobar en el Senado, en el sentido de que además del esfuerzo que está haciendo el gobierno en dotar a las municipalidades de recursos cada vez mayores para que se conviertan realmente en gobiernos locales con capacidad de resolver problemas, y esos gobiernos locales, esas municipalidades son y deben ser en este lapso una verdadera escuela de ejercicio democrático, lo mismo que serán las corporaciones departamentales, porque allí también hay una asamblea con entidades representativas. Entonces esto debe permitir entonces madurar el espíritu y la conducta democrática de la población de modo de llegar ya con plena madurez al proceso de regionalización. Lamento tener que interrumpir este diálogo por la esclavitud del tiempo, pero indudablemente el aporte de cada uno de ustedes ha sido fundamental para transmitir a la teleaudiencia un concepto un poco más claro de lo que se pretende por regionalización. En primer lugar, mi agradecimiento a ustedes, señores invitados, por este aporte que he mencionado, a la teleaudiencia por su gentil atención y esperamos en futuros programas tratar temas de palpitante actualidad para el país. Buenas noches.